Hola amigos, en esta oportunidad les vengo a hablar del reflejo. Igualmente en psicología se le llama la proyección, pero vamos a referirnos con el reflejo porque es una forma más popular de poder entenderlo y de poder asimilarlo, ya que una de las realidades más difíciles que posiblemente haya tenido que afrontar cualquiera de nosotros es el hecho de lo que me desagrada o no puedo tolerar en otras personas, es el rasgo de personalidad que aún no he podido zanjar en mi propia vida. Lo que me pueda molestar de la otra persona refleja algo que no he perdonado, ya sea en mí mismo o en alguien de mi pasado. Esto podría ser una definición sencilla de lo que viene a ser este tema. ¿A qué se refiere esto? La proyección o el reflejo es un mecanismo de defensa. Nosotros, los seres humanos, tenemos el ego que nos protege, que siempre busca protegernos realmente de todo, porque esa es su misión desde que nacemos, ¿no? Y cuando algo nos molesta de nosotros mismos, el ego, o sea, es la vocecita interna esa de que siempre estamos conversando con ella, o a veces hasta discutimos con ella, porque esa es su función. La función del ego es como le dicen en Cábala, el oponente, es el lado opuesto, ¿no? El lado opuesto sin el cual nosotros no podríamos ejercer nuestro libre albedrío. Si siempre tuviéramos una sola opinión, esa sería la que perduraría, pero el ego siempre busca a ofrecernos otras alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ego? Como su función es protegernos, cuando algo nos molesta de nosotros mismos, nos hace creer que el problema lo tiene otra persona. Por eso que le podemos llamar el reflejo, porque ese problema que nosotros tenemos, se lo vemos a otra persona y no lo vemos en nosotros mismos, cosa que realmente es un error. Porque el reflejo o proyección es una herramienta de crecimiento personal. Dado que es bastante difícil que nosotros veamos nuestros propios defectos y es más fácil que los veamos en los demás, una vez que nos damos cuenta que lo que vemos en los demás es un reflejo de nosotros, algo así como si la otra persona fuera un espejo, y nosotros nos viéramos en la otra persona como si ese señor o esa señora fuera un espejo. Entonces, tenemos la oportunidad de reconocer esos rasgos. Fíjate, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Uno pudiera pensar que son los rasgos negativos los que vamos a reconocer, pero es que son rasgos negativos y positivos. Pero particularmente los que nos pudieran ayudar mucho más serían los rasgos negativos. Si vemos algo que no nos gusta en alguien, por ejemplo, decimos, mira, tú eres una persona muy avara. Y entonces resulta que ese rasgo lo tenemos nosotros. Pero yo pudiera decir, bueno, ya va. Yo fui avaro alguna vez. Yo recuerdo que ya hubo una época en que yo era avaro. No quería gastar y siempre pues estaba acumulando todo, pero eso ya es un rasgo que ya yo lo deseché. Sí, pero ocurre que en el cerebro todo se acumula. Todo se acumula. Entonces, cuando vemos una situación como esa, pues inmediatamente la reconocemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos pertenece a nosotros, independientemente que ya nosotros, pues ya haya tiempo que ya no tenemos ese rasgo de personalidad. Pero como todo se almacena en el cerebro inconsciente o subconsciente, pues al ver ese tipo de situaciones, pues las reconocemos inmediatamente. Un caso que me comentaba alguien estos días. Me dice, yo no soporto cuando maltratan a alguien. Y entonces yo me rebelo cuando esa situación ocurre, pues entonces yo no quiero ver que maltraten verbalmente, por decir algo, vamos a suponer, a alguien. Le digo, bueno, ¿y eso por qué ocurre así? Me dice, ya la persona que me lo dice, pues ya entendía cómo funcionaba esto y me dice,
Porque yo en una época yo era así. Yo me acuerdo que yo pues tenía esa particularidad de maltratar a la gente verbalmente, y ya ese rasgo pues ya no lo tengo. Yo realmente la verdad que eso me hacía sentir muy mal, y yo ya no más, yo nunca más he vuelto a maltratar a la gente. Pero me doy cuenta de que cuando veo que eso sucede, inmediatamente me revelo, ¿no? Porque yo invariablemente reconozco ese rasgo de mi personalidad que yo tenía antes, y trato de hacer algo en ese sentido, o sea, de que no se maltrate a alguien, al menos en mi presencia. Otro aspecto que es muy interesante que podemos tomar en cuenta en esto del reflejo es que nos debemos ocupar esencialmente de los reflejos que tengamos nosotros, no de los que tengan los demás, porque lo que tengan los demás a la hora de la verdad es el problema de los demás, salvo cuando nos afecte a nosotros. Ejemplo, si alguien viene y te agrede, o viene alguien y te felicita, cosa que incluso puede suceder en una diferencia de minutos, alguien que no capte bien la cuestión podría de pronto sentirse muy alegre cuando lo tratan bien, y sentirse muy mal cuando lo tratan mal. Pero realmente la actitud en esa circunstancia es una actitud que hay que adoptar neutral. Realmente yo muchas veces hago la comparación con, por ejemplo, un cantante. Vamos a ver, ¿no? El cantante saca un disco o una canción exitosa de esas que la suben a iTunes, y bueno, es un éxito, hay millones de descargas. Y bueno, entonces uno pudiera pensar, bueno, el cantante debe estar muy contento, debe dormir muy bien, debe estar muy feliz, porque todo le está yendo muy bien, debe estar sonriente, riendo también. Y luego tú dices, bueno, luego sacó otra canción y fue un fracaso. No tuvo casi descargas, perdió mucho dinero haciendo la canción. Al final no gustó a nadie. Entonces tú pudieras pensar, bueno, entonces ahora va a estar triste, no va a poder dormir bien, sus fans en las redes sociales le van a escribir cosas muy feas, a diferencia de cuando tenía la canción exitosa, en las redes sociales pues eran constantemente elogios, y pues realmente yo pienso que es lo mismo. Tanto los elogios como las críticas son la misma cosa. Reflejan la opinión de las personas que las emiten. No nos debemos dejar afectar por las cosas que nos dicen otras personas, ni ponernos muy alegres, ni ponernos muy tristes. Sencillamente, si alguien nos agradece algo, si alguien nos felicita por algo, como hacen las personas famosas, usted lo verá en alguna entrevista, viene alguien y le dicen a un personaje famoso, mire, yo lo admiro mucho, usted es mi fuente de inspiración, no sé qué. ¿Y la persona qué es lo que hace? Ah, muchas gracias. Si la persona viene y lo critica, pues sencillamente, no creo que le vaya a dar las gracias, porque no tendría mucho sentido, pero sencillamente se queda tranquilo. Digo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad. No me voy a molestar tampoco. Una vez se gana, otra vez se pierde. Fíjese que en esta cuestión de las opiniones que las demás personas ejercen sobre nosotros, vamos a ver una anécdota que relata Osho, que tiene mucho que ver con esto. Dice que en una ocasión él estaba en Jaipur y vino un hombre a verlo y le dijo, eres divino. Y Osho le contesta, tienes razón. Y bueno, el señor que vino a verlo estaba ahí sentado, y entonces llegó otra persona que no se llevaba muy bien con Osho y le dijo, eres casi diabólico. Y Osho le contesta, tienes razón. Entonces la primera persona que llegó, un poco preocupado, le dice, ¿pero qué quieres decir? A mí me dijiste que tenías razón, y también le dice a este hombre que tiene razón. Los dos no podemos tener razón. O sea, una persona le dijo que era divino y el otro le dice que era diabólico, y Osho le contesta que los dos tienen razón. O sea, son dos aspectos opuestos.
Entonces Osho, con toda su sabiduría, que todos conocemos, que él tenía, le dijo, no solo 2 personas pueden tener razón, millones de personas pueden tener razón sobre mí. Dice, porque digan lo que digan de mí, están hablando de ellos mismos. ¿Cómo pueden conocerme? Es imposible, ni siquiera se conocen ellos mismos todavía. Todo lo que dicen es su propia interpretación. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Cuando las personas emiten opiniones sobre nosotros, uno pudiera pensar, no, es que él me conoce y sabe cómo soy yo. No, no te conoce. A menos que lleve mucho tiempo conociéndose y bueno, a la vuelta del tiempo te haya dicho algo que él piensa que tú eres. Puede ser bueno como puede ser malo. Pero a veces nos conseguimos con personas que la conocemos hace poco o de nada y nos dicen, qué sé yo, una barbaridad. ¿Cómo esa persona me conoce a mí para saber eso? Porque tú eres maleducado, porque tú eres un descarado, porque tú eres un abusador. Mira, los psicoanalistas que tratan a pacientes pasan a veces meses con ellos y a la vuelta del tiempo te dicen que realmente es muy poco lo que saben. Porque para poder emitir opiniones neutrales uno tiene que desligarse del ego y ver la situación de manera objetiva, y eso no es fácil, sobre todo para una persona que no esté en el mundillo de la psicología o de la terapia psicoanalítica, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando una persona emite opiniones sobre otra, en realidad de la única persona de la que están emitiendo opiniones de ellos mismos. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque a la única persona que conocen bien es a ellos mismos. Yo me conozco a mí mismo. Cualquier persona que se me acerque a mí y me hable 5 minutos, ¿qué puedo yo saber de esa persona? Casi nada. No puedo saber casi nada. ¿Qué opinión podría yo emitir? Vamos a suponer, la persona estuvo 5 minutos hablando conmigo y se va. Y me consigo otra persona y me dice, oye, mira, estuviste hablando con fulano, ¿qué te pareció? Pues no tengo la menor idea, porque en 5 minutos no sé qué es lo que voy a conocer. A lo mejor me habló de cómo estaba el tiempo, o cualquier problema de la economía o algo, pero yo realmente no puedo saber opinar. Si yo me pongo a opinar de esa persona, realmente la única opinión que estoy dando es sobre mí mismo. Por lo tanto, volviendo al punto anterior, los reflejos, las proyecciones que nos deben de interesar esencialmente son las nuestras, porque el ego siempre se va a ocupar de que no las veamos en nosotros mismos. Nuestros defectos muy difícilmente los vemos en nosotros mismos, salvo que hagamos un trabajo interior o que seamos lo suficientemente humildes para reconocer cosas que nos dicen otras personas. A veces hay una frase muy famosa que dice, tantas personas no pueden estar equivocadas. Si hay un montón de personas que dicen que tal o tal persona es de una manera, pues mira, habría que prestarle un poco de atención, porque son personas distintas que tienen visiones distintas. Pero como a nosotros mismos nos cuesta ver los defectos, pues lo más fácil es poder verlos en los demás. De esa manera nos resultan muy útiles las opiniones que nosotros podamos emitir de alguien, porque de esas opiniones puede surgir un trabajo de crecimiento personal, un trabajo de autoconocimiento. Y como dije antes, no solamente se refiere a los aspectos negativos, también se refiere a los aspectos positivos. Si yo digo que, por ejemplo, vamos a suponer, yo admiro a Anthony Robbins y trato de ver los programas que él emite y me gusta mucho su forma de hablar, su forma de manejar a las personas, la forma en que ayuda a las personas. Eso significa de que yo poseo rasgos de Anthony Robbins. No quiere decir que yo soy Anthony Robbins ni me voy a comparar con él, pero poseo rasgos de Anthony Robbins, tal vez en su forma de
del sentimiento que él tiene hacia las demás personas, de querer ayudarlas, de querer colaborar en su crecimiento personal, y eso me favorece mucho. De pronto yo no lo quiero ver porque de pronto pues no creo que no tengo esos rasgos, o no me siento que llego a esa altura, por ejemplo, de decir, ay, no, no, yo me voy a comparar con Anthony Robbins. Bueno, no, sencillamente yo olvido eso, pero lógicamente cuando lo veo, inmediatamente me identifico. Puede ser una persona como él, o puede ser un actor de cine, puede ser algún político, ¿por qué no? También los hay, que uno que pueda identificar con ellos. De cualquier forma, y si son rasgos negativos, pues mira, si yo digo que hay ciertas cosas que no me gustan de otras personas, pues yo digo, bueno, ese rasgo me pertenece a mí, entonces voy a ver dónde es que lo tengo ubicado, por qué no lo quiero reconocer, y voy a trabajar sobre él. Una vez que trabaje sobre él, va a suceder algo muy, muy curioso, que en la mayoría de los casos ya no lo voy a volver a reconocer. En otros casos sí, como decía antes con la persona que me comentó que no le gustaba ver cuando maltrataban a alguien, porque él en algún momento pues maltrataba a otras personas, pero en la mayoría de los casos cuando hemos superado alguna proyección, ya realmente ya no nos molesta, o sea, lo podemos ver con tranquilidad y bueno, lo tomamos como algo normal. Bueno, muchas gracias. Te habló Elías Benzadón.